Bueno, de hecho sin querer la detuve, así que ahora la volví a poner, así que bueno, que va a quedar una primera grabación cortita y después, bueno. Ok, para redondear, este teorema lo que dice es que cualquier función de n variables real, ¿no? Cualquier función de n variables real se puede escribir. Es una especie de, entre comillas, desarrollo alrededor del punto A, ¿no? Pero esto no es el desarrollo en serie de Taylor, sino que es un desarrollo, es una... Cualquier función de n variables real se puede escribir como la función evaluada en un punto dado A, más una combinación lineal, no combinación lineal, sino una combinación de funciones HMU multiplicadas por esto, que parecería como un factor de primer orden en la serie de Taylor, ¿no? En los desplazamientos, o sea, x menos a mu, ¿no? Donde estas funciones satisfacen esta propiedad, que es la función evaluada en A, es igual a la derivada parcial de f respecto de x mu en x igual a A. Bueno, esto es un teorema, ¿no? Que ustedes lo tienen que demostrar en la práctica. Puede ser uno de los ejercicios que elijan no hacer. Acuérdense que siempre pueden elegir alguno no hacer. Pero bueno, este es un ejercicio de la práctica. Bueno, entonces, acá hay una primera parte, perdón. Acá se los dejo encarados el ejercicio. Pero, como soy malo, el resto no se los puse, ¿no? O sea que, pero por lo menos les pongo cómo encarar el ejercicio. Que tiene que ver con encararlo por el método de la inducción. O sea, suponer que para n, o sea, demostrar que vale para n igual a 1 y después demostrar que vale para dimensión n, o sea, demostrar que si vale para dimensión n, vale para dimensión n más 1. Bueno. Entonces ya tenemos este teorema demostrado y lo aplicamos. ¿Cómo? Bueno, en nuestro caso, lo que es la f de este teorema va a ser la composición de la función a la cual estoy aplicando cualquier vector tangente con el mapa. O sea, la función real, digamos, esto que está acá es la función expresada en las coordenadas que estoy trabajando. O sea, nada más que en esta etapa estoy siendo muy exquisito, pero esto que está acá es f expresado en las coordenadas que estoy utilizando, ¿no? Todo esto que está acá. O sea, todo esto que está acá sería el f de x, donde x va desde x1, x2 hasta xn. El a va a ser la coordenada del punto P, y el x mu va a ser la coordenada de un punto genérico Q alrededor de P. Entonces lo que yo hago es aplicar el teorema ¿no? A esta función. Entonces, digamos, f de x lo puedo escribir como f de a, o sea, x es cualquier punto, pongámosle en un entorno de a, ¿no? F de x es igual a f de a más x más esto, sumas de esto por esto. Estas son ciertas funciones, ¿no? O sea, a son las coordenadas del punto P, x las coordenadas del punto X genérico. Entonces, esto que está acá, escrito en otra notación, sería poner f de q es igual a f de p, más la coordenada mu es suma sobre las coordenadas x mu de q menos x mu de p por estas funciones. Cualquier función la puedo escribir así. Entonces yo agarro cualquier vector de bp y veo cuánto vale, lo aplico a esta función. Entonces, esta función yo la tengo expresada así. Fíjense que, o sea, este teorema, no este teorema, que aplicado esto me dice que cualquier función real en la variedad m se puede escribir como la función evaluada en un dado punto de referencia
más esta combinación lineal de, no, perdón, más esta combinación, digamos, pseudolineal de estas funciones HMU por estos desplazamientos x menos a, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esto que está acá es una constante, f de p es una constante, con lo cual todo, como vimos en la clase pasada, todo vector aplicado a una función constante me da 0. Esto que está acá es una combinación, es una suma, perdón, de una cierta función que es lineal en la coordenada por una función HMU. Entonces, como va la red de Leibniz, bueno, B aplicado a esto me da 0. Y B aplicado a esta suma es igual a la suma de B aplicado a cada uno de los términos. Pero como son productos de dos funciones, me queda B aplicado a esto por H sin aplicar, más esto por B aplicado a H, o sea, regla de Leibniz, ¿no? Muy bien, entonces, esto lo dejo igual, y esto, fíjense, perdón, esto quiero, o sea, acuérdense que esto es, quiero saber cuánto vale B de F evaluado en P. Evaluado en P. Entonces, todo esto evaluado en P, pero evaluado en P, esto que no sé, o sea, esto en P es esto. O sea, esto evaluado en P es A mu por phi de P, menos A mu por phi de P me da 0. Así que este término es 0. Con lo cual lo que me queda es solamente el primer término. Esto. O sea, fíjense que a mí no me importa cuánto valen estas HMU. Simplemente uso el teorema para demostrar que cualquier función se puede escribir como esto más esto. Pero no me importa cuánto valen las HMU, porque como esto se me anuló, no tengo que calcular esto. Me queda solamente este término. Este término, bueno, es b de x mu por esto que está acá. O sea, esto que está acá, evaluado en P. O sea que es h mu de A. O sea, A es la coordenada del punto. A, digamos, representa a las n coordenadas del punto P. Pero o sea, el teorema me dice que en A, h mu es la derivada parcial de f respecto de x mu. O sea, lo pongo acá. Esto por definición es x mu mayúscula de f. Porque f es f. O sea, lo que yo llamé acá f mayúscula es f de x. O sea, esto es f de x. O sea, derivada, o sea, y derivada parcial de f respecto de x mu es por definición el vector tangente de x mu aplicado a f. Por lo tanto, esto es igual a, bueno, voy a definir la componente muésima. Voy a definir b supra mu a el número que me da de aplicar el vector tangente b a la función x mu. ¿Qué es la función x mu? Bueno, la función coordenada muésima. O sea, uno puede pensar a cada una de las coordenadas como cada una de las coordenadas de x mu es una función real que me va de la variedad en los reales y me da la coordenada muésima de ese punto. Entonces, esto lo voy a llamar b mu, por definición. Es el vector tangente aplicado a la función x mu. Y esto que está acá, les demostré que es x mu de f. O sea, ¿qué concluí? Que la acción de todo vector tangente sobre una función se puede escribir como una combinación lineal de la acción de estos n vectores tangentes que definí acá, ¿no? Que definí acá. Con lo cual,
digamos, y B era arbitrario, con lo cual cualquier vector tangente se puede escribir como combinación lineal de estos n vectores que definí. Con lo cual, esto genera todo el espacio tangente, porque cualquier vector tangente se puede escribir como combinación lineal de estos x'mu. Antes había demostrado que eran linealmente independientes, con lo cual la dimensión de BP no puede ser menor que n. Pero ahora también demostré que como generan todo BP, la dimensión de BP tampoco es mayor que n. Es exactamente igual a n. Con lo cual demostramos lo que queríamos. Que la dimensión del espacio tangente a un punto es exactamente igual a la dimensión de la variedad. Muy bien. Yo sé que algunos de ustedes vieron algo de relatividad general. No sé si los que están ahora presentes. Creo que sí. A ver, déjenme recordar quiénes están presentes. Está Gaspar, David, Alejandro. Bueno, no sé si Gaspar, vos viste algo. Bueno, Martín seguro que algo vio, creo, ¿no? No, en general no. ¿No? ¿Cómo? No, no, en general no vi, y también en especial lo que vi en Física 5. Ah, ok. Bueno, entonces no es que tienen que desaprender algo que aprendieron. Bueno, mejor por un lado. Sí, No. de variedades y geometría diferencial. ¿Cómo? Geometría. Yo vi teoría de variedades, topología y geometría diferencial como materias separadas. Ah, ok. O sea que en realidad ninguno de ustedes vio relatividad general al estilo antiguo, como se daba hasta hace 20 años. Ok, No, no. bien. Bueno, hasta hace 25 años, la mayoría de la gente enseñaba relatividad general trabajando directamente en coordenadas. No se veía, todo este formalismo de geometría diferencial. Directamente se trabajaba con un sistema, uno partía de la base que trabajaba con un sistema de coordenadas directamente. Lo que pasa es que la potencia de trabajar con esto, aunque al principio es más difícil, es que uno obtiene resultados muy poderosos que son justamente independientes del sistema de coordenadas. Pero justamente, como también les dije el otro día, uno al final tiene que hacer cuentas porque el mundo, para calcular algo, por definición de calcular, tiene que hacer cuentas, con lo cual uno tiene que trabajar. En algún momento tiene que decir en qué sistema de coordenadas trabaja. Obviamente, en las ecuaciones uno termina escribiéndolas en algún sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquitito cómo es que uno trabaja cuando uno ya tiene un sistema de coordenadas concreto. Entonces, esta es la base de coordenadas, ¿no? En otro sistema de coordenadas voy a tener otra base del espacio tangente. Esta es una base, se llama, a este tipo, o sea, como el espacio tangente a un punto es un espacio vectorial, ustedes pueden aplicar todo lo que saben de espacios vectoriales, y un espacio vectorial tiene infinitas bases posibles, ¿no? Bueno, cuando yo tengo un sistema de coordenadas, esto se llama una base de coordenadas, o una base coordenada del espacio tangente. Si yo trabajo con otro sistema de coordenadas en esa misma región, ¿no?, del espacio-tiempo, x', voy a, este x', digamos, las coordenadas x' van a dar otra base, ¿no? Otra base del espacio tangente en ese punto, dada por la derivada parcial respecto de x'. Ahora bien, si yo aplico lo que sé de análisis matemático, y digo, ¿cómo se relacionan los miembros de esta base con los miembros de esta base? Bueno, aplico lo que sé de análisis matemático, la derivada respecto de x' es igual a la derivada de x' mu, es igual a la derivada de x nu, o la derivada de x nu respecto de x' mu. O sea, cómo cambian las derivadas parciales cuando cambio de coordenadas, ¿no? Profe, Ah, perdón,
Se ve, no sé si estás marcando en la pantalla, pero se ve otra pantalla. ¿Se ve otra pantalla? ¿Alguien por error está compartiendo su pantalla? No sé si al resto le parece lo mismo. No, yo veo la pantalla blanca, o sea, la diapositiva. A mí me aparece otro coso como que está MG, que no sé quién es. MG. Ahí aparece un chat al costado, no sé. Es como que estoy viendo otra pantalla. No, ahora soy yo porque estoy viendo quién, digamos. No sé quién es MG. Yo, ¿Quién? Martín, Ah, Martín, Martín. estoy conectado de la computadora y no tengo cámara en la computadora. Ah, está Eh, bien, está bien. Vos no estás compartiendo tu pantalla, ¿no? no, me fijé así, pero no. Está bien. Ahora sí, no se ve. No, no. Che, ¿siguen viendo algo raro? Yo desde la computadora veo bien. Todos chequearon. Ahí veo un cursor que se mueve por arriba. Ahí se fue. Bien. Bueno, muy bien. Listo, listo. Esperemos que no haya más problemas. Ah, una aclaración. Vamos a usar la convención de Einstein, que significa índices repetidos. Índices repetidos en donde esté uno arriba y el otro abajo. Se supone un implícito un signo de sumatoria. Entonces, esto es la sumatoria desde 1 igual a 1 hasta 4, o desde 0 hasta 3, ¿ok? Eso depende de la convención con que uno trabaje. Nosotros vamos a trabajar en general con desde x0 hasta x3, o sea, x0 es la variable temporal y x1, x2, x3 son las variables espaciales. Pero bueno, en todo caso es una suma con 4 términos. Y este está arriba y este está abajo, porque una derivada... Obviamente esto es un supraíndice de esta variable x, pero como está abajo, es un subíndice de toda esta cosa. O sea, la convención de Einstein supone suma sobre índices repetidos en los cuales uno sea supraíndice y el otro sea subíndice. ¿Ok? Esto es simplemente lo que ustedes vieron en análisis matemático. Esto por definición es x nu, con lo cual x mu prima aplicado a una función arbitraria, la ley de transformación de la base, ¿entienden? Es esta es la matriz. O sea, acá estamos parados en un dado punto, ¿no? Ese dado punto tiene coordenadas x nu y tiene coordenadas x prima mu. Con lo cual, esta derivada parcial evaluada en el punto P me va a dar una matriz de 4×4, en el caso de n igual a 4. Y esta es la ley de transformación de la base prima, cómo se transforma o cómo se relaciona con la base sin primar, por esta matriz. Entonces, yo les dije, acá vimos, que todo vector se puede escribir como esta combinación lineal. O sea, como esto vale para todo f, uno directamente, si vale para toda función, es porque el vector mismo se puede escribir como combinación lineal, ¿no? Esta que está acá. O sea, es como que borren esta f, y puedo escribir el vector igual como combinación lineal de las x mu. Con lo cual, ¿cómo se transforman las componentes de un vector cuando hago una transformación de coordenadas? Es muy sencillo, porque yo escribo el vector así, ¿no? Ahora bien, yo sé que cada miembro de la base sin primar se puede escribir. Bueno, acá esto lo puedo invertir. O sea, así como x' mu es igual a esto por x nu, esta se puede invertir. Repito, hacen esto mismo, nada más que acá pongan x nu, van a hacer todo lo mismo y van a llegar acá, en la matriz derivada de x' mu respecto de x nu por x' mu acá. O sea, ¿qué es esto que puse acá? ¿No? Entonces, perdón, acá. X mu se puede escribir como
la derivada de x' nu respecto de x mu por x' nu. Y repito, eso si quieren háganlo como mini ejercicio en casa. Esto mismo, repítanlo escribiendo acá x nu de f. Y entonces escriban usando digamos, las derivadas de las coordenadas primas respecto de las coordenadas viejas, ¿no? Bueno, entonces les queda esto. ¿No? Entonces, como yo quiero escribir el vector en la base primada, uno esto con esto, y a eso, como justamente me queda esto contraído con esto, por definición va a ser lo que yo llamo B' nu. O sea, a esta matriz multiplicado por este vector, lo llamo B' nu, y lo que obtengo es como la combinación lineal de B en función de la base prima. Entonces, B' nu es esto que está acá, o sea, esto. Entonces, estas es cómo se transforman las componentes de un vector bajo transformaciones de coordenadas. Lo poderoso de esto es que esto vale no para la transformación de Lorentz o de Galileo o de lo que corno sea. Para cualquier transformación de coordenadas vale esto. Estoy desarrollando un formalismo que vale para cualquier sistema de coordenadas que se me ocurra. Esas coordenadas pueden tener significado físico, no tenerlo, pueden representar un sistema localmente inercial de Lorentz, o pueden representar un sistema localmente acelerado, o localmente rotante, o localmente lo que se me ocurra. Todo esto vale para cualquier sistema de coordenadas, incluyendo sistemas de coordenadas que representen algún tipo de sistema de referencia. Acuérdense que no es lo mismo coordenadas que referencia. Así que esta es la ley de transformación. Muy bien. Vamos a relajarnos. Este curso uno se relaja cuando definimos algo. Y uno se pone tenso cuando demostramos algo. Ya se los anticipo. Ahora vamos a definir algo, así que relájense. Vamos a definir una curva suave en una variedad. Muy importante, porque las trayectorias de las partículas uno espera que sean descritas por curvas suaves. Entonces definimos una curva suave, ¿no? C, en una variedad, ¿cómo qué? Y si es una curva tiene que ser unidimensional. Si no sería una hoja, ¿no? Una membrana. Si es una curva tiene que ser unidimensional. Y si es unidimensional, evidentemente va a tener que depender de una única variable. Entonces, una curva es un mapa dr en M, diferenciable. Ahora que tenemos definido el vector tangente, podemos asociar a cualquier curva suave un vector tangente en cada punto. ¿Cómo lo asociamos? Es muy sencillo. Para cualquier función diferenciable, el vector tangente aplicado a esa función lo defino como la derivada respecto del parámetro de la curva, ¿de qué? De la composición de la curva con la función. Fíjense, como C va de R en M y F, como pertenece a este F mayúscula cursiva, es una función que va de M en R, esta composición va de R en R. Con lo cual, esta composición es lo que uno llamaría F de T. T es el parámetro de la curva, no necesariamente significa que sea un tiempo, ¿eh? Es el parámetro que me parametriza la curva. Entonces, defino vector tangente a la curva
en un dado punto donde pasa esa curva, obviamente está definido para los puntos por donde pasa la curva, ¿no? Por donde pasa la curva no está definido. Entonces, vector tangente de una curva se define así. Es la derivada. O sea, el vector tangente aplicado a cualquier función es la derivada de esa función eso sería lo que uno llama derivada de la función a lo largo de la curva. O sea, f es una función de varias variables. Y esto les recuerda un poco lo que vieron por ahí, no sé si supongo que vieron curvas en Rn, en análisis, ¿vieron? No sé a qué se refiere. Claro, yo tengo en Rn una curva en Rn, o sea que es una función de una variable real, pero eh, eh, Un perdón, o vector sea, ¿vieron curvas? Una curva en Rn es una función de una variable real en Rn. O sea, entonces, un vector de n variables que cada una depende de una sola coordenada, de una sola variable. exactamente. Eso. Ah, sí, en cálculo 2. Bien, bueno, bien. Bueno, eso es esto. O sea, perdón, no esto. Una curva eh, es eso. Ojo. Lo que pasa que aquí, como M es una cosa abstracta, entonces M yo que sé qué es. Lo importante es que localmente es isomorfa a un cachito de Rn, ¿no? Acuérdense que M, esto también lo poderoso de este esquema es que M puede ser cualquier cosa. Obviamente, eh, obviamente localmente quiero que sea parecido a Rn, pero digamos, M puede ser cualquier cosa. Bueno, entonces, el vector tangente de una curva es la derivada aplicada a una función, es la derivada de esa función a lo largo de la curva. Entonces, fíjense, yendo a un sistema de coordenadas concreto, ¿no? Esto es un sistema de coordenadas concreto en una región de M, ¿no? Esta composición lo que me va a dar es la curva C expresada en ese sistema de coordenadas, o sea, x mu de t. Esta composición C va de R en M, psi va de M en Rn, que es el sistema de coordenadas. Todo esto va de R en Rn. Esto, el x mu de t, es eh, la curva expresada en el sistema de coordenadas x mu. Entonces, evidentemente, la derivada respecto de t, en el lenguaje de análisis sería derivada total respecto de t, es la derivada parcial respecto de cada una de las coordenadas por la derivada de cada una de esas coordenadas respecto de t. Que acá, en realidad esto está mal escrito, debería corregirlo, esto es derivada total, porque cada una de estas x mu son funciones solamente de t, con lo cual esto que está acá, en algún momento tengo que corregirlo, lo tengo que corregir en mi papel y reescanearlo. ¿Okay? Esto es derivada total de x mu de t respecto de t. ¿Mm? Con lo cual, ¿cómo expreso t de f? Bueno, t de f es t de f, compuesto con c. Pero por análisis 2 yo sé que derivada total respecto de t es derivada parcial respecto de x mu, o acá sí lo escribí bien, por derivada total de x mu respecto de t. Esto por definición es x mu de f, o sea, el vector, fíjense, el miembro, ¿esto qué es? El miembro muésimo de la base coordenada x mu, aplicado a f, con lo cual, si t se expresa así, significa que t mu es esto. Acuérdense que eh,
B mu es la componente del vector que, digamos, que multiplica al miembro muésimo de la base de coordenadas, así que esto es la componente mu, de mu. O sea, es como escribir, digamos, en lenguaje práctico de un sistema de coordenadas concreto, el vector tangente de una curva. Entonces, el vector tangente de una curva en un sistema de coordenadas se escribe así: t mu igual a derivada de x mu respecto de t. Donde x mu es x mu de t, es la curva c. X mu de t es la curva c expresada en el sistema de coordenadas que estoy trabajando. Seguimos relajados porque vamos a definir qué es un campo tangente. ¿Se imaginan? Si un vector tangente, bueno, es lo que es un vector que pertenece al plano tangente en dado punto, un campo tangente, como la noción de campo indica, es una asignación de un vector tangente, ¿no?, en el punto P, o sea que pertenece a BP, pero para cada punto de la variedad. Un campo tangente es asignarle a cada punto de la variedad, o elegir para cada punto de la variedad un miembro de su plano tangente. Obviamente el campo tangente va a ser esencial para nosotros, porque si queremos definir que es el campo eléctrico de una variedad curva, bueno, el campo eléctrico es un campo tangente. En realidad el campo eléctrico, me corrijo, el campo eléctrico, la noción de campo eléctrico es un vector de 3 componentes. En todo caso sería el tetravector del electromagnetismo de Maxwell, formulado en forma covariante. Ese sí es un campo tangente porque tiene 4 componentes, ¿no? Entonces, el campo eléctrico es una parte. Concretamente tiene que ver con el trigradiente de la componente 0, pero bueno, no importa. Después vamos a hacer un repaso del electromagnetismo. Les adelanto. Bueno. Fíjense que yo definí campo tangente en dado punto. Pero yo a priori no sé cómo comparar vectores en puntos diferentes, porque el campo tangente es una noción a un dado punto. En otro punto tengo otro campo tangente. Es como que no están en el mismo espacio. O sea, los puntos P pertenecen al mismo espacio que yo llamé variedad M. Pero el campo tangente de un dado punto es un espacio vectorial de dimensión n, pero que es otro espacio. O sea, piensen como matemáticos, pero con cierta intuición semifísica. El campo tangente a un punto no pertenece a la variedad. Es una entidad matemática que no está dentro de la variedad de M. Porque la variedad de M no es ni un campo vectorial ni un conjunto de campos vectoriales. La variedad de M es eso, es una variedad. Yo definí en cada punto de la variedad un campo vectorial que llamo campo tangente. Pero son otras estructuras matemáticas, diferentes a la estructura matemática que tiene M. Entonces, si son diferentes y cada una vive en su mundo, mucho menos puedo comparar a priori un vector que esté, un vector tangente a un punto P con otro vector tangente a otro punto Q. Porque cada uno vive en su mundo tangente. A priori no hay ninguna forma de compararlos. Aún así, yo puedo definir campo tangente suave, aunque no pueda comparar vectores. Y fíjense cómo lo hago. Dado un campo tangente y dado una función
diferenciable real, evidentemente, para cada punto P, B aplicado a F es un número. Pero como B está definido para todo M, y F también está definido para todo M, B de F va a ser una función real de M. Pero yo no puedo comparar vectores pertenecientes a distintos planos tangentes, pero sí, esto que está acá es una función real. O sea, un campo tangente aplicado a una función real me da una función real. Entonces yo voy a decir que un campo tangente suave, sí, para toda función real en M suave, B de F es suave. Esa es una definición muy concreta. Yo no sé cómo comparar vectores en distintos puntos, pero sí sé definir campo tangente suave. Y esta es la definición. Un campo tangente suave, si para toda función suave, B de F es suave. ¿Eh? Fíjense, por ejemplo, el ejemplo más inmediato que no se le viene, en un dado sistema de coordenadas, los campos vectores X mu son suaves. O sea, yo X mu lo definí como la derivada parcial respecto de la coordenada muésima, ¿no? Y bueno, evidentemente, toda función diferenciable, su derivada parcial también es diferenciable. Por definición de función diferenciable, la derivada parcial de una función respecto de cualquiera de sus variables, de cualquiera de las coordenadas, también es suave. Entonces, evidentemente, como lo dice acá, ¿no? Evidentemente, los campos tangentes X mu también son suaves. Los n campos X mu son suaves. Como todo, entonces fíjense, ¿no? Si B es suave, como en cada punto B yo lo puedo escribir como combinación lineal de la base coordenada, si B es suave, como acabamos de ver que los X mu son suaves, las componentes B mu también van a ser suaves. No podrían no serlo, porque si alguna de estas componentes no fuera suave, inmediatamente me da que B no es suave, porque nada, porque B aplicado a una función me quedaría la derivada parcial aplicada a la función, que está todo bien, me da suave, pero multiplicada por una función que no es suave, chao, listo, me da una función que no es suave. O sea que está claro que si un campo tangente es suave, sus componentes también van a ser suaves. Bueno, otra cosa muy, aunque suene chino esto, van a terminar acostumbrándose, y es fundamental este concepto. Grupo pluriparamétrico de difeomorfismos. Difeomorfismo ya lo habíamos definido en la clase pasada. Que era un mapa bionívoco, continuo, entre variedades. Los grupos pluriparamétricos de difeomorfismos van a permitir definir grupos de simetrías. Y eso va a ser fundamental a la hora de yo poder intentar resolver las ecuaciones de la relatividad general. Que si no tengo simetrías, es absolutamente un bodrio poder resolverlas. Y si tengo simetrías, a veces puede o no ser un bodrio resolverlas. Bueno, entonces, un grupo uniparamétrico de difeomorfismos es un conjunto de difeomorfismos parametrizado por un parámetro t. Entonces, para t fijo, phi t es un mapa que me va de m en m y que es un difeomorfismo.
O sea, para t fijo, phi t va de m en m y es un diffeomorfismo. Pero en general, para t variable, esto va a ser un mapa que me agarra un real y un punto de la variedad y me da otro punto de la variedad, ¿no? Para t variable. ¿Mm? Pero esta dependencia en la parte real, en t, tiene la siguiente propiedad. Por acá me corté una cosa. Chao. Profe, otra vez tengo ese cartel adelante. ¿Alguien Alguien, tocó, ¿Alguien tocó algo sin querer? otra persona, no sé por qué. ¿Eh? Sí, de hecho veo su cursor y todo. Qué misterio. ¿Y qué aparece? Y pongo, si querés te comparto la pantalla y la ves, pero no. Nada, de fondo está la tuya, pero adelante hay otro cuadrado que se ve que es una pantalla de otra persona, que dice MG en el medio. Bueno, vos sabés que cuando yo vuelvo a la reunión, me aparece un MG, un círculo con un MG. Eso. Ah, Ahí cambio. Ahí se debe mueve. ser Martín. Che, Martín, MG es Martín Giuliano. Sí, ahí se ve, arriba dice detener grabación, al costado le aparece el chat, es como que estoy viendo su pantalla y atrás de esa la tuya. Claro. Ahí, ¿Se fue? ahora sí. Ah, bueno. Supongo que es Martín que por ahí tocó sin querer algo, no sé. Bueno, no importa. Ya está. Ahora veo. Bueno, bien, perfecto. Sigamos. Eh, esta dependencia en T, tiene esta particularidad. Para todo TS perteneciente para todo T y S reales, la composición de dos mapas es igual al mapa que obtengo de sumar los dos parámetros. ¿Eh? Y la otra propiedad es que phi de 0, o phi sub 0, perdón, es el mapa de identidad. Esto, por definición, es un grupo uniparamétrico de diffeomorfismos, en donde la composición de mapas frente a este parámetro es isomorfa a la operación suma dentro del espacio real. Muy bien, así queda definida un grupo uniparamétrico de diffeomorfismos. A este grupo uniparamétrico podemos asignarle un campo vectorial de la siguiente manera. Si yo dejo, para un dado P, ¿no? Un dado punto de la variedad, esto que está acá es una curva. O sea, si yo dejo fijo, o sea, acá habíamos dicho, bueno, para T fijo esto es un diffeomorfismo. Bueno, acá, para P fijo, o sea, un punto determinado de la variedad, ¿qué me queda? Un mapa, si este es fijo, me queda el mapa entre R y M. O sea, para P fijo, esto es un mapa de R en M, con lo cual es una curva. ¿Eh? Bueno, a las curvas así definidas de un grupo uniparamétrico de diffeomorfismos se las llama órbitas de ese grupo. Entonces, a la órbita generada por phi de t, a la curva generada por phi de t de p, se le llama órbita del grupo uniparamétrico que pasa por p. Obviamente en t igual a 0, porque acuérdense que, por definición y por esta propiedad, phi sub 0 es el mapa de identidad. Con lo cual, para t igual a 0 pasa por p. Muy bien. Esto es una definición.
no tiene mucho misterio, y está claro que estos son órbitas, son curvas. Muy bien, ahora vamos a otra cosa. Supongamos que yo tengo un campo tangente. El campo tangente, perdón, al revés. Yo tengo el grupo paramétrico y tengo las órbitas, ¿no? Fíjense, por cómo definí yo órbita, el vector tangente a esa curva en t igual a 0, ¿no? El vector tangente de esa curva en t igual a 0, ¿a qué va a ser igual? Bueno, por lo que vimos hace varias transparencias, acá, t mu es de x mu a de t, b mu, que es lo que denoté el vector tangente de esa curva, es de x mu a de t. Acá también tengo que corregir esto. Es más, podría corregirlo ya mismo. Ahí. El vector tangente de la curva está bien determinado, ¿no? Ahora bien, si yo tengo un campo vectorial suave, ¿no? En M, ¿se pueden encontrar curvas integrales? Donde curvas integrales serían justamente las curvas que cumplen que la derivada de la coordenada respecto del tiempo es igual a ese campo tangente. Perdón, pero aprovecho a corregir esto, porque si no después me olvido. Acá tendría que poner así. Bueno, acá estoy en modo matemático. Entonces vamos a ir acá. No, pues lo leo rápido. Bueno. Eh, o sea, dado un grupo paramétrico de diformismo, tengo las órbitas, y dadas las órbitas, por supuesto, puedo definir el vector tangente a cada órbita, como hicimos antes. Ahora al revés, yo tengo un campo vectorial suave, ¿no? Y digo, ¿cuáles son las curvas cuyos vectores tangentes corresponden a esos campos vectoriales? ¿Cómo hago? Obviamente, para encontrarlos tengo que trabajar en un sistema de coordenadas concreto. ¿Cuál es la ecuación que tengo que integrar? Esta. Estas son las ecuaciones que tengo que integrar. Entonces la pregunta es, ¿existen estas, dado un campo vectorial, ¿existen estas curvas integrales? Que sería la pregunta es, ¿existen estas soluciones? Acabo de tener digamos, el detalle que tengo que tener en cuenta y tener cuidado es que como el campo vectorial por definición es univaluado, no debería tener curvas integrales que se crucen, porque si se cruzaran, habría puntos donde tengo dos campos tangentes. Por definición, el campo tangente es univaluado. Entonces, evidentemente, yo acá lo que aplico es lo que yo conozco de teoría de ecuaciones diferenciales. Fíjense,
yo de teoría de ecuaciones diferenciales, estamos suponiendo que estas son funciones suaves, si yo integro esta ecuación a partir de un punto inicial, ¿no? Sería el P, ¿no? El P que tiene coordenadas x1p, x2p, xnp, al cual le asigno t igual a 0, la solución es única. Yo, por lo que sé de teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. Por lo tanto, gracias a eso tengo garantizado que cada campo vectorial tiene una única familia de curvas integrales. Entonces, que al menos, ojo, al menos en la región donde vale mi sistema de coordenadas, ¿ok? Acuérdense que esto no necesariamente es global, es en la región donde vale este sistema de coordenadas. Dado un campo vectorial, tengo curvas integrales, por lo tanto tengo, a partir de esas curvas integrales, puedo definir mi grupo uniparamétrico de isomorfismos diciendo que phi t de P es igual al punto correspondiente a t a lo largo de la curva integral b que parte, perdón, la curva integral de b que parte de P. O sea, dado un campo vectorial, encuentro las curvas integrales y defino mi grupo uniparamétrico a partir de esas curvas integrales. Defino mis phi de t en función de a dónde va a parar la curva que pasa por P al cabo de un t igual a t, al cabo de un valor t para el parámetro de la curva. En realidad, la imagen que tienen que tener ustedes es la de como si fuera una especie de espaguetis que están, digamos que no es que sean todos rectos o sean todos paralelos, sino que lo importante es que no se corten entre sí. Eso sería la imagen más intuitiva de un conjunto de curvas integrales asociadas a un grupo uniparamétrico de isomorfismos, o al revés, dado un campo tangente, el conjunto de curvas integrales que a su vez me genera un grupo uniparamétrico de isomorfismos. Es como una especie de, o imagínense agarrar una de estas cortinas antiguas, que son un montón de cintas que cuelgan de una puerta para evitar que entren los mosquitos. Bueno, y ustedes con una mano agarran un manojo de esas cintas y les quedan un montón de cintas que no se cortan entre sí y que forman una especie de conjunto denso en el espacio, ¿no? Algo así sería. Bueno, muy bien, sigamos. Dígame si quieren en algún momento parar 2 minutos, avísenme. Si no me dicen, yo sí. Vamos a definir otra cosa. El conmutador de dos campos vectoriales. Bueno, conmutador se define para campos vectoriales en general. No para vectores, sino para campos vectoriales. No se puede definir para vectores sueltitos, definidos en un dado punto. Bueno, a ver por qué. Dados dos campos vectoriales, defino el conmutador, que va a ser un nuevo campo vectorial de esta manera. Lo denoto con estos corchetes, el conmutador, y es igual a v de w. El conmutador de v con w, aplicado a una función, es v de w de f menos w de v de f. Y acá se ve por qué no puedo definirlo para vectores sueltitos. Porque un vector está definido para funciones. Esto es una función, pero si yo al aplicar un vector sueltito definido en punto P, esto me da un número, pero no tengo una función. Entonces, para poder aplicar v corta, necesito una función. Para tener una función necesito un campo vectorial aplicado a una función que me da otra función. Así que esta es la definición de conmutador de dos campos vectoriales. Una primera propiedad que se demuestra fácilmente es que en el conmutador
de dos miembros de una base coordenada de 0. Por la definición. Porque son derivadas parciales. Y el conmutador de dos derivadas parciales es 0. Eso ustedes lo saben de análisis 2. Así, bueno. Esto así queda definido el conmutador de dos campos vectoriales. Pero es una cosa que la vamos a usar más de una vez. El ejercicio 3A de la práctica 2 pide demostrar que el conmutador de dos campos vectoriales es un campo vectorial. No es complicado de demostrar, tienen que demostrar que es lineal en el espacio de funciones y que satisface la regla de Leibniz para el producto de funciones. Para demostrarlo tienen que ir a la definición. Acá ponen f por g y usan la propiedad, digamos, el hecho de que tanto W como B satisfacen la regla de Leibniz para demostrar que todo esto también satisface la regla de Leibniz. Así bueno, el conmutador de dos campos vectoriales es un campo vectorial. Ejercicio 3A de la práctica 2. Muy bien. Vamos a ir complicando la cosa. No nos vamos a quedar solamente con vectores. Vamos a ir a cosas más complicadas. No se asusten igual, nunca vamos a trabajar con tensores que tengan más de 4 índices. No sé si con eso no se asustan o se asustan, pero bueno. Pues supongo que ustedes nunca vieron tensores de más de 2 índices. De hecho, para ustedes tensor es sinónimo... ¿Alguien habló? No. Ah, bueno. Alguien hizo un ruido. Como una... Ahí se fue. Muy bien. Bueno. Nosotros en física necesitamos trabajar con entidades que involucren más de una dirección. Un vector es una entidad que involucra una dirección, ¿no? Pero a veces necesitamos entidades que involucren más de una dirección. Obviamente en física prerelativista lo que uno entiende por vector son cantidades que tienen 3 componentes. Pues en física prerelativista uno tiene bien separado el tiempo del espacio y las entidades físicas son o escalares, como la presión, la temperatura, o trivectores, como el campo eléctrico, o bueno, cualquier fuerza en cuestión. Pero también uno a veces trabaja con matrices cuando tiene que analizar, por ejemplo, teoría de la elasticidad de medios continuos, donde uno ahí tiene tensiones, en donde uno puede querer definir, por ejemplo, qué sé yo, presión es un escalar, pero tiene que ver, la noción de presión tiene que ver con los autovalores de un tensor, en realidad. En realidad, uno en general lo que tiene para describir concretamente un cuerpo macroscópico es que tiene que describir fuerzas por unidad de área, donde ese área tiene una dirección, porque todo área tiene una dirección, que está dada por la normal a esa área. O sea, yo tengo un cuerpo, imagínense un cuerpo, no sé, agarré un pedazo de plastilina, al medio lo deformé, me queda una cosa, en donde localmente, en cada punto de la superficie de esa cosa, la normal de esa superficie va apuntando en distintas direcciones a medida que yo voy recorriendo. Bueno, de hecho, una pelota, la normal de una pelota esférica, ¿no? Una pelota, cambia de dirección a medida que voy recorriendo la pelota, ¿no? La normal va cambiando. Pero la normal caracteriza un elemento de área. Entonces, yo puedo ejercer una fuerza en ese elemento de área normal al área. Entonces ahí no tengo problemas. Es lo que yo tengo, digamos, lo que yo entiendo normalmente por presión. Tiene que ver con fuerza por unidad de área, donde esa fuerza es ejercida normalmente al área. O sea, el vector fuerza es paralelo
o antiparalelos, según el caso, bueno, al vector normal a la superficie. Eso es lo que uno tiene, digamos, la noción intuitiva de presión en una superficie. Pero yo puedo estar ejerciendo una fuerza que no sea normal a la superficie, que esté medio torcida, ¿no? Y un cuerpo macroscópico puede tener tensiones en donde apunten, digamos, en cada elemento de área apunten no en la misma dirección que la normal de ese área. Entonces ahí, cuando yo quiero lo que se llama el tensor de tensiones, está caracterizado no por un vector, sino por una matriz, con todas las combinaciones posibles que tenga de direcciones. ¿Eh? En el caso del espacio, todas las combinaciones son 3×3, ¿no? Y ahí es donde aparecen tensores en el mundo de la teoría de la elasticidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de un tensor, en este caso de dos índices, sería una generalización de vector, donde es una entidad física que, en lugar de depender de una dirección, depende de dos direcciones. O uno puede generalizar y pensar en entidades físicas que involucren tres direcciones, complicar más la cosa, ¿no? Pero bueno, esa es digamos, la noción intuitiva que viene de física pre-relativista. Muy bien, entonces vamos a ir complicando la cosa, vamos a darle un tratamiento como es en el mundo relativista, en el mundo tetradimensional, cómo uno define tensores. Que va a ser muy importante porque el tensor más importante en relatividad general es el tensor métrico, que es la métrica, lo que me da cómo se curva el espacio-tiempo. La métrica es un tensor de orden 2, tiene dos índices, ¿eh? Es una matriz. Pero antes de pasar a tensores más grandes, el primero que viene es una cosa que se llama vector dual y el espacio vectorial dual, que se denota por una estrellita acá. El espacio vectorial dual es el espacio de todos los mapas lineales que me agarran un vector y me dan un número real, ¿no? Vamos a ir despacito. ¿Qué es un mapa lineal que me agarra un vector y me da un número real? Bueno, B es un vector. W estrella y B estrella son vectores duales. Bueno, acá por ahí se confunde porque usé la misma letra B corta, pero este B estrella no tiene nada que ver a priori con este B. B estrella es un vector dual. Aplicado a un vector, me da un número real. Porque un vector dual es un mapa que me agarra un vector y me da un número real. Y acá estoy trabajando en un dado punto, no son campos duales, campos vectoriales. No, acá me paré en un punto, ¿no? Estoy parado en un punto fijo, P, donde tiene definido su espacio tangente, o sea, el espacio de todos los vectores tangentes, y defino mi espacio dual como el conjunto de todos los mapas lineales que me agarran un vector y me da un número real. Tiene que ser lineal, o sea que B estrella, acá me faltó escribir, pero acá está, perdón, acá, B estrella de A por B más B por U, donde B y U son vectores tangentes, y A y B son números reales, es mapa lineal, es A por B estrella de B más B por B estrella de U, ¿no? Entonces, y por otro lado, en el espacio de todos los mapas, de todos los vectores duales, la definición de suma de vectores duales va a ser la obvia, que es la que está acá. O sea, A por B estrella más B por W estrella aplicado a B es A por B estrella aplicado a B más B por W estrella aplicado a B. O sea, la suma de vectores duales, la definición es obvia, es esta que está acá. Entonces, son mapas lineales. Entonces, si son mapas lineales, evidentemente cada B estrella queda definido por su acción
sobre cada uno de los miembros de la base del espacio vectorial, del espacio tangente. ¿Por qué? Y fíjense, cualquier vector tangente, acá, bueno, acá voy a introducir una notación que en esta etapa del curso es útil, después la vamos a cambiar, pero esta es útil. Yo podría haber acá trabajado, haber puesto xmu, como lo ponía antes, ¿no? Pero xmu, los x mayúscula mu, denotaban los miembros de la base coordenada, asociada a un determinado sistema de coordenadas. Pero la riqueza de trabajar así, con este enfoque que estamos encarando, es que me permite, a veces es importante en relatividad, trabajar en bases que no son asociadas a ningún sistema de coordenadas. Ustedes me dirán, pero qué cosa loca esa, ¿no? Sí, parece loca. Pero les cuento para que sepan, igual en este curso no vamos a ver eso, pero ustedes saben que para tratar fermiones en espacio-tiempo curvos, o sea, espinores, no puedo trabajar en bases coordenadas, porque no están definidas las componentes de un espinor en bases coordenadas. Necesito introducir bases que sean otro tipo de bases. Eso para que lo sepan. Después van a entender un poquitito más esto, pero... Entonces yo no voy a poner xmu acá, pongo bmu, y le puse esta tilde para que no se confunda con las componentes de un dado vector en esta base. Entonces, esta tilde va a denotar un vector. En cambio, entonces, en esta etapa del curso, esta notación significa, el vector b es suma desde mu igual a 0 hasta 3, por ejemplo, ¿no? O de mu igual a 1 hasta n en general, de los números reales de mu por el miembro muésimo de la base del espacio vectorial. Entonces, este es un vector tangente, estos son vectores tangentes y estos son números reales. Y esta tilde me está diciendo que esto es un vector tangente, el miembro muésimo de la base. Entonces, cualquier vector dual va a quedar definido por su acción sobre los miembros de la base. Y fíjense por qué. Y yo digo, bueno, ¿cuánto vale B estrella aplicado a B tilde mu? Bueno, vale esto, ¿no? Y así para cada uno de los mu. Entonces, si yo sé esto, ya está, ya tengo todo determinado, porque ¿cuánto vale B estrella aplicado a cualquier vector tangente? Bueno, este vector se escribe así, yo reemplazo esto por esto, como B estrella es lineal, esto sale afuera, de acá de adentro del paréntesis, ¿no? Entonces, me queda esto. Y esto es lo que llamé B estrella mu. Y ya está. Entonces, me basta con saber cuánto vale B estrella aplicado a cualquier B tilde mu para caracterizar completamente a este B estrella. B estrella aplicado a B es esto. Donde esto es B estrella mu. Entonces, estos son números reales. Este es un vector dual, este es un vector tangente, todo esto es un número real, y todo esto es una suma sobre productos de vectores reales. Muy bien, ahora voy a definir una colección de n vectores duales que voy a denotar por la letra B tilde estrella supramu. Y los voy a definir así. B estrella tilde supramu aplicado a B tilde sub nu
es igual a la delta de mu nu. Esta delta es la matriz identidad, o sea que delta mu nu vale 1 cuando mu es igual a nu y 0 cuando mu es distinto de nu. O sea, esta matriz es la matriz identidad. Es la matriz donde tiene unos en la diagonal y ceros en el resto. Estos son vectores dobles perfectamente definidos. Yo los definí así, o sea, nadie me prohíbe esta definición. Fíjense, esto significa que cualquier vector dual lo puedo escribir como combinación lineal de estos n vectores que definí acá. Estos son vectores duales, ¿no? Ahora les voy a decir por qué es igual a esto. Yo dije, ¿será verdad que todo vector dual lo puedo escribir como esta combinación lineal de estos vectores duales que definí acá? Vamos a ver. Este vector dual aplicado a este miembro muésimo de la base del espacio tangente, que yo sé que vale, por definición, vale b mu estrella. Si yo reemplazo por esta expresión acá, ¿no? O sea, esto lo reemplacé por esto acá. ¿Qué me da? Me da b nu estrella por esto aplicado a esto, pero por cómo definí esto es la delta de nu mu. Delta nu mu por b nu estrella me da b mu estrella. Esto lo vamos a usar, o sea que obtuve lo que quería. Porque es lo que yo definí o sea, la componente estrella mu es igual a b aplicado al b mu. ¿Esto qué es? Es la suma sobre nu de delta nu mu b nu. Pero ¿qué pasa? Para un dado mu, delta nu mu es distinto de 0 solamente cuando nu es igual a mu, que es cuando vale 1. O sea que esto es 0 más 0 más 0 más 1, o sea, ponele 0 por b sub 0, más 0 por b sub 1, más 0 por b sub 2, más 1 por b sub mu. O sea, b sub mu, estrella, ¿no? Es estrella. O sea, la matriz identidad multiplicada por un vector me da el vector mismo. O sea, en notación matricial, la matriz identidad aplicada a un vector me da el mismo vector. Bueno, por eso llamamos a la matriz identidad, ¿no? Es la matriz diagonal con unos en la diagonal. Entonces, si todo vector dual se puede escribir como esta combinación lineal de estos n vectores duales, significa que B estrella es un espacio vectorial también, que la dimensión de B estrella es igual a la dimensión de B, y que una base de ese espacio dual la constituye estos vectores que definí acá. Acá, estos. Estos vectores son una base del espacio B estrella. No pretendo que la tengan súper clara. Todas estas cosas siempre requieren un repaso después en sus casas, o sea, donde están ahora, tranquilos, ¿no? Lo importante es que les quede la idea de que acá lo que hemos demostrado es que existe una cosa que se llama espacio dual, que es el conjunto de todos los mapas lineales del espacio tangente en los reales, y que ese espacio tiene la misma dimensión que el espacio tangente. Bueno, no se asusten. Uno podría definir el espacio doble dual, pero por suerte no agrega nada nuevo, con lo cual nunca vamos a trabajar con el espacio doble dual. ¿Qué es el espacio doble dual?
es el espacio de todos los mapas lineales que me agarran un vector dual y me da un número real. Lo mismo con las definiciones obvias de suma. El tema es que si esto me diera información nueva o estructuras nuevas, estaría en un problema, bueno, en un problema. Estaría tentado a definir el espacio triple dual, cuádruple dual, pero por suerte el mismo doble dual no me da nada nuevo, porque se puede demostrar que es isomorfo al espacio tangente, o sea que no me da, porque uno puede asociar a cada vector tangente un vector doble dual perteneciente al espacio doble dual de la siguiente manera. Para todo vector dual, yo voy a asignarle a un dado vector tangente un vector doble dual tal que para todo vector dual, el vector dual aplicado al vector tangente sea igual al vector doble dual aplicado al vector tangente. Y esta es una relación biunívoca que me da naturalmente a cada vector un vector doble dual determinado, con lo cual no me da nada nuevo. No pretendo que esto lo entiendan. Piénsenlo tranquilos, no digo mañana, ni hoy, dentro de un mes, digamos. Por suerte no tenemos que tratar con vectores doble duales, nada por el estilo, porque no me dan nada nuevo. Me voy a seguir, ¿eh? No pretendo que lo hayan entendido al detalle. Muy bien. Vamos a relajarnos porque esto que viene no es tan complicado. Nada más que hay que tener imaginación para imaginarse muchos vectores y muchos vectores duales. ¿Cuál es la definición general de tensor? Déjenme ver bien dónde estamos parados. Está bien, hoy estamos yendo a buen ritmo. Así que estamos bien, estoy tranquilo. Bueno. ¿Cuál es la definición general de tensor? Bueno, un tensor de tipo KL, muy general, significa que tiene, les adelanto, pues todavía, que tiene K subíndices y L supraíndices. Bueno, un tensor de tipo KL sobre el espacio tangente es un mapa multilineal. Aclaración. ¿Qué significa mapa multilineal? Es un mapa que es lineal en cada uno de sus argumentos por separado. Eso es mapa multilineal. Por ejemplo, la función de tres variables f de x y z igual a x por y por z sería multilineal, porque es lineal en x por un lado, por z en otro, por y en otro. En cambio, la función f igual a x cuadrado por z no es multilineal, es lineal en z, pero no en x. Obviamente, si yo multiplico la función x por y por z, si yo multiplico a x, a y y a z por 2, f de x y z va a pasar, por ejemplo, va a ser 8 veces f de 2x, 2y, 2z, va a ser 8 veces f de x y z. Lo que quiero es que por separado sea lineal en cada una de las variables. Entonces acá lo mismo. Un mapa multilineal es un mapa lineal en cada argumento por separado. Es un mapa. Entonces un tensor de tipo KL es un mapa que me agarra K vectores duales y L vectores. O sea, pero me corrijo lo que dije. Es un... me adelanto y les digo, un tensor tipo KL es un tensor que tiene K supraíndices y L subíndices. Ahora vamos a verlo después en detalle. Esta es la definición general. Es un mapa multilineal que tiene K vectores duales como argumento y L vectores como argumento. O sea que tiene K más L argumentos.
irreal. O sea, me agarra todo esto y me da un número real. Eso es un tensor. Entonces, por ejemplo, un tensor de tipo 0,1, ¿qué me va a agarrar? Ningún vector dual y un vector, ¿no? Por la definición esta. K denota al primer numerito, L al segundo. Entonces, de lo que vimos, ¿qué es esto? Es un vector dual. Porque me agarra un vector y me da un número real. Eso es la definición de vector dual. Un tensor de tipo 1, 0 me agarra un vector dual y me da un número real. Ahora dijimos que un vector doble dual se puede asociar de forma natural con un vector, con lo cual lo vamos a identificar con un vector. Después vamos a ver cómo se hace eso. O sea que un tensor de tipo 1, 0 es un vector. Un tensor de tipo 1, 1 obviamente me agarra un vector dual y un vector. Cuando digo vector, me refiero a un vector tangente. Cuando digo vector a secas, me estoy refiriendo siempre a un vector tangente a ese punto, ¿no? Estamos siempre en un punto. Esto es un tensor en un punto, no estoy definiendo un campo tensorial, esto es un tensor en un punto, en el punto P, ¿no? Por decir algo. Fíjense, un tensor tipo 1, 1, si yo dejo el segundo argumento fijo, y digamos varío el primero, y cuando hago así lo denoto así, ¿no? Entonces, el punto significa que varío el primer argumento y el segundo lo dejo fijo. ¿Qué constituye esto para B fijo? Y es un mapa lineal que me agarra un vector dual y me da un número real. ¿Eh? Pero por definición, un mapa lineal que me agarra un vector dual y me da un número real es un vector doble dual. ¿Qué dijimos? Que podemos asociarlo a un vector. Entonces, hay otra cosa que puedo ver en un tensor tipo 1, 1. Si un tensor para B fijo es un mapa que me agarra un vector dual y me da un vector doble dual, o sea que es un vector, significa que lo puedo pensar como que es un mapa que me agarra un vector y me da otro vector. O sea, para un vector fijo, todo esto es un mapa que me agarra es un mapa que me agarra un vector dual y me da un real, con lo cual es un vector dual, que lo puedo asociarle a un vector. Entonces, todo esto que está acá lo puedo asociar, o lo puedo pensar, perdón, como un mapa que me agarra un vector y me da otro vector. Después lo vamos a ver todo esto en la práctica, va a ir quedando claro en las próximas clases. Entonces, un tensor de tipo 1, 1 es un mapa multilineal que me agarra un vector dual, un vector y me da un número real. Pero, cuando dejo el segundo argumento fijo, esto lo puedo pensar como un mapa que me agarra un vector y me da otro vector. De manera similar, si dejo el primer argumento fijo y hago variar el segundo, ¿qué es esto? Para omega estrella fijo, ¿qué es esto? Y es un mapa que me agarra un vector y me da un número real. Pero por definición, un mapa que me agarra un vector y me da un número real es un vector dual. Con lo cual, esto que está acá, para omega fijo es un vector dual. Con lo cual, para cada omega asterisco, esto me da otro vector dual. O sea que esto lo puedo pensar como un mapa que me agarra un vector dual y me da otro vector dual. Vamos a denotar
al conjunto de todos los tensores de tipo KL con la letra tau mayúscula. Así, cursiva, ¿no? Tau mayúscula es el espacio, el conjunto de todos los tensores de tipo KL. ¿Cómo lo construyo? Con las reglas obvias de suma y de multiplicación. Igual que hicimos acá, igual que hicimos antes acá, ¿no? Con la suma de vectores duales, con la definición obvia de suma y de convención lineal. Acá lo mismo. Así definimos el espacio. Se puede demostrar, y no lo vamos a hacer, pero es bastante fácil demostrarlo, nada más que es engorroso en cuanto a hay que elegir bien la notación para... la dimensión de tau KL es n a la k más L. ¿Y por qué? Y por acá, así como les demostré que la dimensión del espacio dual es n, porque todo vector dual queda determinado por qué valor me da para cada uno de los miembros de la base del espacio tangente. Acá lo mismo. Cualquier cualquier tensor de tipo KL queda completamente determinado si alguien me dice qué número real me da para cada una de las combinaciones de miembros de la base dual y miembros de la base tangente. O sea, ahí me dicen, bueno, ¿cuánto me da para el miembro 1, 1, 1, el miembro 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 1, ¿no? De la base dual y de la base tangente? ¿Y cuánto vale para el miembro 1, el miembro 2, el miembro 1, el miembro 1, el miembro 1, el miembro 1, el miembro 3? Para todas las combinaciones posibles. De miembros de las bases acá. Si ahí me dicen, ¿cuánto vale esto? Como cualquier vector, yo lo puedo escribir como combinación lineal de esas bases, va a quedar completamente determinado este tensor. Para eso tengo que hacer variar el primer casillero, todos los miembros de la base dual. El segundo casillero, todos los miembros de la base dual. Y así los voy variando. ¿Y cuánto es eso? Es n por n por n por n, y así k veces. Por n, por n, por n, por n, y así l veces. N a la k más l. Que es el número de combinaciones en que yo puedo tomar k vectores de los duales de la base dual y l vectores de la base. O sea, la dimensión de tau KL es n a la k más l. Es el conjunto de todos los tensores de tipo KL, ¿no? En un dado punto. Bueno, ¿quieren que dé también contracción? ¿Aguantan o cortamos acá mejor? Como quieran, ¿eh? Tenemos 10 minutos todavía. Ahora 4 tengo otra clase, pero si llegamos no hay problema. Bueno, miren, como no hicimos ningún intervalo ni de 3 minutos, si les parece, cortamos acá. Avanzamos bastante hoy. Dale. La clase que vino la otra.
Ahí está. Bueno, en la clase que viene o la otra vamos a retomar un ratito el tema este de la historia de la relatividad como para relajarnos todos. Y bueno, como siempre, seguimos en contacto. Ustedes háganme las consultas que quieran por mail, por los ejercicios o por la teoría, o lo que quieran. Y seguimos en carrera. Esta parte es áspera, yo lo admito, es áspera. Pero son herramientas que después van a ser muy importantes para entender lo que importa, ¿no? Que son las ecuaciones de Einstein y entender por qué la luz se desvía, es cerca del Sol, y por qué Mercurio precesa en forma anómala y bueno, y un montón de otras cosas, ¿no? Así que bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Así que bueno, nos vemos el lunes que viene a las 9, ¿ok? Dale, dale. Bueno, chau, Pero, profe, chao. chau, cuídense, nos vemos, chau, chau. Chau, chau.